Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto de saludarlos, de estar aquí juntos en la 48ª edición de la Feria del Libro. Así que, y este es un taller o charla distinta. Así que bueno, para el video nos vamos presentando, si te parece, Pablo. En mi caso soy Hugo Alconada, trabajo para el Diario de la Nación, pero acá me convocaron no por el sombrero tanto de periodista, sino por el sombrero de escritor de La Ciudad de las Ranas, donde una de las aristas que abordo es las primeras aventuras de la masonería en una naciente ciudad, una maravillosa ciudad, que es la ciudad de La Plata, para lo cual me apoyé y conté con el apoyo de muchos masones que me fueron orientando y aportando datos que de otro modo no hubiera podido tener. Y a mi lado, a mi derecha está, preséntese por favor. Mucho gusto. Pablo Lázaro, actual gran maestro o presidente de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Y una alegría estar acá a compartir el foro con Hugo Alconada Montan, prestigioso periodista y escritor. Y a su vez agradecer a todos los que hicieron posible esto, que la Gran Logia de la Argentina esté presente en la Feria del Libro, este foro de la cultura por antonomasia. Nuestra idea es dialogar un poco entre nosotros, poco tiempo, 20, 25, 30 minutos, y después abrir a las preguntas para lo que ustedes quieran plantear. A los 50 minutos nos rajan a todos, así que queda clarísimo. Así que lo único que les voy a pedir sí es que las preguntas sean concisas y sean preguntas. Luego para la interacción y las opiniones hablaremos afuera eventualmente. Bien, entonces el primer eje que yo quiero plantear acá, Pablo, es, aclaro, siendo yo un profano, se dice, ¿no? Se dice. Que es cuando el que no integra la masonería. Que habitualmente los que son masones no suelen decir abiertamente que son masones, y vos arrancaste diciendo que ya sos gran maestro. ¿Podés explicar por qué es esta decisión de abrir juegos más allá del turrón institucional? Bueno, nosotros tenemos una regla no escrita que viene desde los albores de la historia, de yo puedo publicar en el diario que soy masón. Lo que no debería decir es, él es masón. Porque cada uno, como respetuosos absolutos de la libertad individual de conciencia, cada uno hace con su condición la publicación o no de eso. Y viene justamente porque la masonería en algún momento de su historia fue perseguida. Particularmente en muchos momentos de la historia los masones se jugaron la vida. Recordemos que comienza en la Edad Media en contra de los regímenes teocráticos y monárquicos, pero mucho más acá en el tiempo existieron no solo las logias conocidas como la Logia Lautaro o la Jamonería de Vieites, que trabajaron en pos de la liberación de América, sino mucho más acá en el tiempo existieron organizaciones como la Legión del Caribe, que eran grupos de grandes logias que trabajaron en la década del 70 en contra de las dictaduras latinoamericanas. Entonces hubo muchos masones que se jugaron la vida, muchos perdieron la vida, perdieron familia, amigos, la época del franquismo influyó mucho en eso, Franco persiguió expresamente a la masonería, entonces quedó esta costumbre de, bueno, cada uno es dueño de sus actos y que en nuestro caso, siendo masones ya iniciados en democracia y que entendemos la lógica de aquel que la pasó mal, nosotros entendemos que no tenemos nada que esconder, sino al contrario, mucho que contar y decir sobre qué es la masonería. Es que en esa línea, una curiosidad es que mientras que desarrollaban la investigación para escribir La Ciudad de las Ranas, lo que era notable era que en los diarios de la época se anunciaban las tenidas, se dice así, ¿no? Tenidas, Exacto. tanto si fueran tenidas blancas como tenidas, si no, ¿cómo se dice? Ritual o nuestra, Ahí está, las tenidas blancas son las que son abiertas al público. abiertas al público. Pues algo fui aprendiendo. Muy bien, muy bien. Pero que lo que es notable es eso, es que se anunciaba, así como la señorita tal se casa con el joven tanto o fue bautizado tal niño en tal parroquia, se anunciaba en tal fecha, la logia tal celebrará una tenida en su templo de, o sea, informaban fecha, hora, lugar, con lo cual si ibas ahí y te ponías enfrente de la vereda, sabías quién entraba. Absolutamente, y de hecho la masonería formó parte de la construcción de nuestra nación. Uno puede recorrer
los distintos pueblos de las distintas ciudades, pueblos de nuestro país, y en las plazas de armas, por ejemplo, Santa Fe, en su plaza principal, tenía el tiene el cuartel de bomberos, la municipalidad, la policía, la logia masónica, la iglesia, etc. Es decir, la masonería desde sus albores formó parte de las fuerzas vivas de la institución. Y era pública el protocolo sobre, así como invitaban al jefe de policía a los actos, también invitaban al presidente o venerable maestro de una logia. Nosotros decimos que hay una década bisagra en Argentina, que es la década del 30, donde comienzan las distintas dictaduras en nuestro país, y particularmente ingresa la corriente más conservadora o, digamos, más reaccionaria, sería tal cual la palabra, que es refractaria a la masonería. La masonería es una institución que podemos definirla como una federación de librepensadores, es decir, que permanentemente se pregunta por qué, incluso de sus convicciones más íntimas, y no es compatible con ningún tipo de dictadura, sea esta de izquierda o de derecha, mucho menos cuando es reaccionaria, ¿no es cierto? De todos modos, te freno ahí. Sí. Tampoco era un paseo en el parque todo el tiempo, en todo momento. O sea, vos mencionaste a partir de la década del 30, pero déjame dar un ejemplo. En La Plata, bueno, lo que vamos a hacer es jugar un poco con lo que yo fui aprendiendo de la ciudad de La Plata y el jugar con la pata nacional, ¿sí? Y la mirada más amplia, más panorámica. En la ciudad de La Plata les cuento que las dos primeras logias fueron la Luz y Verdad y La Plata 80. Hoy tenemos representantes acá Ah, muy bien. Bueno. Ahora bien, lo que terminó ocurriendo es en un determinado momento, una de las logias estaban, algunos de acá de La Plata, sí, bueno, hay varios acá, en 46, 2 y 3. Y empiezan a tener sostenidas y demás, y les quemaron el templo. Algo que en los registros de la época se habla de fanáticos instruidos, que recordemos, estamos hablando de un momento en el cual la ley 1420, que establece la educación laica, obligatoria, gratuita para todos los pibes, es en ese momento impulsada en 1884, en un contexto que en la Argentina el 82% eran analfabetos. Con lo cual, si estamos hablando de fanáticos instruidos, estamos hablando que estás hablando no de los jornaleros, no de los inmigrantes. Los que fueron con antorchas a quemar son el otro 18%, que la pregunta era quién pudo haber sido. O sea que ya venía picante en aquella época. Siempre, digamos, existen, digamos, para salir quizás de ese contexto, recientemente de la pandemia, si bien estamos en democracia, si bien estamos con el sistema republicano vigente y hoy es pública la condición de la masonería como asociación civil que tiene sus impuestos, sus empleados, su balance, en plena pandemia tuvimos una manifestación en Plaza de Mayo que desprendió una columna hacia nuestra sede central quejándose de que nosotros habíamos generado la pandemia y después creamos la vacuna para justamente hacer una especie de control mundial. Y eso de gente que se la ve instruida. Había rápidamente en un paneo, había una persona que estaba estudiando medicina, otro que estaba estudiando abogacía. Es decir, el fanatismo no reconoce una era específica o una época. Pero nosotros decimos la década del 30 porque impulsado desde quienes estaban en el gobierno y en los distintos estamentos, comenzó sí, quizás sistemáticamente, una persecución a la institución. Porque sí, desde la década del 30 podemos decir, y tenemos documentado, que se han perdido más de 400 propiedades de la masonería. Muchas porque dejaron de funcionar, otras tantas porque ocuparon distintos roles los masones que eventualmente la conformaban y hoy son, por ejemplo, consejos deliberantes, escuelas, ¿no? Entonces, lo tomamos como año bisagra. Pero hubo otros momentos en la historia, como por ejemplo Tandil, el famoso caso de Tata Dios. Uy, sí. También, década del 70 del siglo XIX. Exactamente, del siglo XIX, década del 70, un asesino serial, lo llamaríamos hoy, que Sí. se había encarnizado y obsesionado con los masones. Y específicamente salió a matar a cualquier persona, ni siquiera si era masón, si habían dicho que era masón. Entonces, eso no era necesariamente impulsado desde un lugar, hay fanáticos todo el tiempo, ¿no? Pero en la ciudad de La Plata me gustaría que cuentes, haciendo este ping-pong, el por qué la ciudad de las ranas, porque era un diálogo entre dos personas muy interesantes. Sí, que son, por un lado, Dardo Rocha,
que sí era masón, hijo de Juan José Rocha, también masón, que la vuelta a la vida, Juan José Rocha había compartido la logia con Giuseppe Garibaldi. Y entonces Dardo Rocha, estamos hablando de un contexto de 1882, estamos hablando de un momento que venimos de todo el recorrido de unitarios y federales, autonomistas porteños, Carlitos Tejedor que se pasó de rosca, rebelión, y terminan muriendo en la rebelión de 1880 3.000 personas, en un momento en el cual la Argentina tenía 120.000 habitantes. Con lo cual, si traspoláramos por la regla de 3 simple a los 48 millones que somos ahora, estás hablando que murieron más o menos, es como si hubieran muerto hoy 120.000 argentinos. O sea, una verdadera tragedia. Pero a su vez, la derrota de los porteños lleva a que quedaran muy debilitados, federalizan la ciudad de Buenos Aires y en definitiva lo que terminó ocurriendo es la nación tiene capital, pero la provincia sí queda sin cabecera. Hay que designar una nueva ciudad. Y allí entonces es donde queda, por un lado, el desafío, por otro lado, la oportunidad para Dardo Rocha. El desafío es, ¿qué hacemos? ¿Hay que levantar una nueva ciudad o elegimos una ciudad ya fundada y la erigimos capital? Entonces, por ejemplo, estuvieron evaluando nombrar a San Nicolás de los Arroyos, por ejemplo. Y finalmente deciden ir a una zona que en aquellos tiempos se llamaba las Lomas de la Ensenada. Para quienes son de La Plata, claro, la sospecha como que es plano. Y en realidad la ciudad de La Plata tiene sus pequeñas lomadas y sus bajíos, que a su vez, cada vez que llueve, podés vislumbrar más o menos cuáles son las zonas más bajas, la zona más alta, y la última gran inundación, la terrible de 2013, donde murieron al menos 90 personas, quedó muy claro. ¿Por qué cuento esto? Porque estamos hablando que en 1882, cuando deciden levantar la ciudad de La Plata en las lomas de la Ensenada, eligen la zona específica y ya en ese momento Dardo Rocha y Julio Argentino Roca, presidente de la Nación, ya empezaban a abrir sus primeras diferencias y empezaban a inaugurar la tradición de peleas y discusiones y celos y recelos entre gobernadores y presidentes que hemos tenido en los últimos 1500 años. Y que entonces en ese contexto ya lo que veían era Dardo Rocha, mencioné antes, vio la oportunidad y el desafío de levantar una ciudad. El desafío, tener que levantar una ciudad. Hay que construir una ciudad entera. Alfonsín en un momento avisoró trasladar la capital y no lo logró, y Dardo Rocha en 1882 dice, vamos. Pero también es una oportunidad. Porque lo que calibró es, si yo logro levantar una nueva capital en 2 años, es mi mejor trampolín y mejor vidriera para eventualmente llegar a la presidencia de la nación. Porque lo único que tengo que hacer es decir, Pablo, si me diste 2 años y construí esto, imagínate si me das 6 años como presidente. A este país lo mando para arriba. Ahora, claro, Julio Argentino Roca, que estaba sentado en el sillón presidencial, lo miraba a Dardo Rocha y decir, vos dedicarte a ser gobernador, dejá de respirarme en la nuca. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que Dardo Rocha lo invita a el acto fundacional 19 de noviembre. Julio Roca le dice, no puedo, tengo que ver una serie por Netflix. Y invitan al vicepresidente, tampoco pueden. Invitan al ministro del Interior, tampoco puede. Y le quedó clarísimo a Dardo Rocha que le estaban haciendo el vacío. Incluso lo nombra padrino de la ciudad a Julio Argentino Roca. No va igual. Le arman y pueden ver la espátula, que es una belleza, que es una espátula con mango de ébano, tiene rubíes y esmeraldas incrustadas. Está ahora, es visible en una vitrina del Museo Dardo Rocha, enfrente de la Plaza Moreno de la Ciudad de La Plata. Y Roca no fue. Entonces, lo que hace Dardo Rocha es decir, bueno, no puede usted, porque ahora hablando en serio, no puede ir, Roca había arguido que tenía un viaje por completar.
Entonces, bueno, si usted no puede venir para el 19 de noviembre, fecha prevista para la inauguración, le hago un city tour previo. Le hago una recorrida por la zona, comemos un asado y, digamos, por lo menos limamos asperezas. Y lo hicieron. Ahora, lo hicieron en una época del año que para quienes son de La Plata saben que es como esta época del año. Te llueve mucho. Y cuando llueve en La Plata no es que llueve un poquito, te llueve durante días. Y te llueve desde la mañana hasta la noche. Entonces vos arrancás ya con los pies que hacen patito y ya a la noche los pies ¿viste? Te hacen splash, splash, splash. Es un desastre. Si ya es un desastre ahora, imagínate en 1882. Cuenta la tradición que La Plata en realidad estaba encastrada, digamos, los agrimensores la habían diseñado en un determinado punto, donde lo que ahora es la Plaza Moreno no era la Plaza Moreno. La actual Plaza Moreno estaba, como si fuera, 1 kilómetro corrido a los que son de La Plata, es donde ahora es la Plaza Belgrano. E insisto, para los que son de La Plata, la Plaza Belgrano, que es la zona de 13, 39, 40, 12, 40, digamos, simplemente para los que no son de La Plata, para que vislumbren. Cuando fue la gran inundación de 2013, en 12:39 hubo 2 metros de agua. Ahora, imaginen en 1882, si hubo lluvias y no había drenaje, imaginen lo que podía hacer eso. Y cierro con esto. Cuenta la tradición, Pablo, que cuando están recorriendo la zona y Dardo Rocha le dice, bueno, y acá se levantará la plaza mayor de la nueva ciudad, que cuando hizo el gesto así, se levantaron patos y gallaretas, y si buscan en los archivos, ponen Dardo Rocha, patos, gallaretas, y encontrarán esta anécdota, que se levantaron los patos y gallaretas, y Guerroca lo mira y dice, esto más que una ciudad para personas, va a ser la ciudad de las ranas. Y a partir de ahí empezó a esmerilarlo en una larga tradición de peleas entre nación y provincia que continúa hasta nuestros días. Continúa hasta nuestros días. O sea, el diseño de la ciudad de La Plata, que bueno, es públicamente conocida, su diseño, digamos, similar a lo que es una logia masónica vista desde arriba, fue reconocida el año pasado por la Municipalidad de La Plata como ciudad masónica, jurídica y legalmente fue reconocida como ciudad masónica. Y también cuenta la leyenda, porque esto no está documentado, pero sí uno va tomando de distintas actas, por qué se construyó tan rápido o se diseñó tan rápido esta ciudad. Porque ya estaba diseñada. A ver. Se había presentado para un concurso en otra ciudad europea. Entonces ese modelo fue tomado por Pedro Benoit, Dardo Rocha y otros tantos, y se adaptó al terreno. Por eso en esta carrera de 2 años, rápidamente dieron por ganador este concurso. Es que el plano oficial de La Plata, siempre tuvo la discusión si fue de Pedro Benoit, solo de Pedro Benoit, si también participó Juan Manuel Burgos, y los invito también a buscarlo. Hay un libro de Julio Verne, que es rarísimo, que son, creo que se llama Las 500 millas de Baigún, ¿no? Sí, pero no. Y cuando uno lee Verne lo que hace allí, Verne recuerdan el de 2000 leguas de viaje submarino, el viaje al centro de la Tierra y tantos otros, escribe un libro en el cual habla como de una ciudad ideal. Y cuando lees el libro y ves el plano de la ciudad de La Plata, o decís, ¿qué pasó acá? Tal cual. Entonces, aclaro algo. Hay 2 versiones. Esto es posta, ¿eh? Una versión es que Julio Verne vino al Río de la Plata unos años antes. Yo no encontré registros históricos para que ustedes tienen ahí adentro en Calle Cangallo. No sé si la tienen o no, pero digamos, hay una leyenda que no sé si es cierta o no, que Verne vino a la Argentina y que interactuó con hermanos masones y que le hablaron algo así. Esta es una versión. Hay otra versión que dice que Pedro Benoit en un momento, que es hijo de francés, que además va a la Exposición Universal de París, donde La Plata gana una medalla de oro a su mejor diseño, y cuenta la versión que allá conoció a Verne y que también cruzaron figuritas. ¿Sabéis algo de eso? La verdad no, pero sí esto que comentaba, ¿no? Que había sido ideada incluso sin saber que iba a ser para la ciudad de La Plata.
esto de no solo las diagonales, sino el lugar que ocupan en el trazado original cada una de las plazas. Y vamos a eso, Pablo. Porque yo no sé cuántos aquí son como yo profanos y cuántos son hermanos. Así que no levanten las manos porque en teoría hay que ser discretos, por lo que me dijeron. Así que. Pero si esto fuera el plano de la Ciudad de La Plata, para simplificarlo, está para los que no son de La Plata, son muchas diagonales, pero las centrales son dos, la diagonal 73 y la diagonal 74. Forman una suerte de X, ¿sí? Esa X, en el caso de la diagonal 74, funciona como la columna vertebral, que a su vez la diagonal 74 nace en el Río de la Plata. O sea, si uno pudiera seguir con una 4x4, le das derecho por la diagonal 74, no paras en Cordón, en nada, terminaste metido adentro del Río de la Plata, ¿sí? Que a su vez dice la tradición, y está sobre el eje este-oeste. Con lo cual, la diagonal 74 arranca en el agua, que para la masonería es vida, y a este, que es el amanecer. Sí. Y además, aclaro esto, si ustedes ponen marcha atrás en la camioneta y van para el otro lado, la diagonal 74 te deposita en el cementerio. Y que es oeste, tierra y signo de atardecer y toda esta historia, ¿no? ¿Es algo así? Exactamente, de hecho, todo templo masónico, simbólicamente en muchos casos, pero bueno, en la parte operativa cuando se puede, como en el diseño de una ciudad, está, como decimos nosotros, orientado. Entonces entendemos que del oriente, el sol simbólicamente representa la sabiduría, la iluminación, y cuanto más se aleja uno, es decir, del oeste, está la tempestad, la barbarie, el cementerio, digamos, justamente se emparenta con la ignorancia, lo más alejado de la luz posible. Entonces, uno ingresa a un templo masónico y puede ver en el techo la luz cercana a Oriente, que es donde se sientan los hermanos más antiguos, los que presidieron la logia, los que tienen la sabiduría. Cuanto más se acerca uno al ingreso, es decir, a la vida profana, como decías recién, vas a ver que está la luna, la oscuridad, la noche. Entonces sí, eso es Es como el recorrido de la iluminación. exactamente. Uno ingresa desde la oscuridad, desde la ignorancia, desde, digamos, algunas virtudes que viene a buscar a la masonería y termina en ese camino de ilustración. Por eso nosotros decimos que somos eternos buscadores de la verdad. No lo vamos a encontrar nunca. Tratamos de acercarnos a la luz. Y esto se ve volcado en este reflejo, en este plano, que tiene que ver con los lugares, como decíamos hace un rato, no solo de las diagonales y el simbolismo de la orientación, sino cada una de las plazas ocupa un lugar de privilegio, ¿no? Donde nosotros tenemos el ara de los juramentos, que es el lugar donde prestamos juramentos, de ser masones, de respetar la ley de la nación en la que vivimos, entre otras cosas, ocupa el lugar de la plaza central. Y a partir de allí, cada uno de los oficiales que presiden una logia y que tienen una misión, una función, ocupan otra plaza por demás destacada. Esto mirando el trazado original, hoy por supuesto tiene muchas modificaciones. Pero no es el único lugar en el mundo, digamos, ni en Argentina tampoco. ¿Cómo es eso? Argentina tiene otras ciudades de influencia masónica. Por ejemplo, Necochea, provincia de Buenos Aires, tiene su acta fundacional, que puede ver uno en el Parque Lillo o en la municipalidad, con el encabezado diciendo a la gloria del gran arquitecto del universo. Gado, exactamente, que es como los masones comenzamos nuestros trabajos. Entonces, un hilo conductor entre estas dos ciudades, o Washington, que también tiene una inspiración masónica, Washington DC en Estados Unidos, es que uno podría pensar, no siendo masón, los masones diseñan ciudades, pero no. No es la masonería o los masones como entelequia. Algunos masones, y como los masones comunicamos a través del símbolo, dejamos expresado conocimiento, sabiduría, embebido en forma de símbolos para los tiempos. Pero en que no hay una conspiración, ¿no? Contestando lo anterior, donde la masonería como una entelequia tuvo un plan para poner el ojo que todo lo ve en el dólar, diseñar la ciudad de La Plata o la ciudad de Necochea. Los masones comunicamos a través del símbolo, y lo fantástico del símbolo es que es libre pensamiento. Para vos va a ser una cosa, para mí otra. Si le preguntamos a Jorge acá qué interpreta de estos mismos símbolos, seguramente tendrá una idea diferente, y en varios años seguramente la interpretaremos de otra manera. Lo que es interesante en ese sentido es, vos mencionaste antes que en el plano de la Ciudad de La Plata, cada plaza representa una posición, ¿se dice? Claro, una posición, un oficial. Ahí está. Pero también aparece la escuadra y el compás.
dos de los íconos de la masonería. El símbolo de la escuadra del compás, totalmente. Ah, claro, en el plano es, con las diagonales de la Ciudad de La Plata se pueden hacer esas dos. Vamos. Exactamente. O sea, la combinación de escuadra y compás tiene múltiples significados, uniendo con lo anterior, ¿no? Cada uno le da interpretaciones. Para algunos es la unión de lo material y lo espiritual, para otros hombre y mujer, para otros lo material y lo espiritual, como decíamos, pero orientado a temas quizás más religiosos versus la vida cotidiana. Es decir, la interpretación es individual, pero efectivamente esto formó parte del diseño original. O sea, las escuadras y compases, más allá de que se habla de las diagonales como una revolución sanitaria, ¿no? Digamos, para evacuar rápidamente a los enfermos, pero también para ingresar aire del río, en este caso, que bueno, ahuyentaba o mejor dicho, dispersaba distintas, lo que hoy llamaríamos virus y bacterias, y se hablaba directamente de enfermedades, pero tenía su simbolismo respecto de formación de escuadras y compases, que básicamente podemos sintetizarlo en que lo que a simple vista pareciera antagónico, para el masón es complementario. Por eso se lo simboliza entrelazado. O sea que mencionas eso y eso es uno de los aspectos más salientes y positivos del plano de la ciudad. Porque uno puede decir, bueno, sí, estás hablando de un plano, estás hablando de dibujitos en un papel. Y nosotros lo vivimos los platenses durante la última pandemia. Nos beneficiamos de eso. ¿Por qué? A ver, recordemos, cuando se levanta la ciudad de La Plata, estamos hablando de 1882, que es apenas 10 años después, poquito más de 10 años, de la gran epidemia de fiebre amarilla que devastó la ciudad de Buenos Aires y que generó un impacto cultural, social, político, urbanístico, por supuesto, porque estamos hablando de un periodo en el cual en la ciudad de Buenos Aires literalmente a los muertos enterrar entre comillas, se hacía un pocito y ahí abajo, y poco más. Cuando deciden levantar la ciudad de La Plata para diseñarla y todo eso, y sobre todo para ejecutar las obras, los registros históricos muestran que al menos 29 de los 36 profesionales que lideraban el departamento de ingenieros eran masones. Y cuando digo al menos es porque tenemos la certeza de 29, te queda la duda de los otros 7, que no podés descartar que lo fueran, pero que los papeles no están. Y eventualmente no están porque se destruyeron cuando fue las quemas de los templos masónicos. Fueron 2 templos quemados en La Plata, con lo cual, claro, hay papeles que faltan, no están. Pero ¿por qué digo que nosotros nos beneficiamos? Porque aquel que quizás no conoce la ciudad de La Plata, la ciudad de La Plata está diseñada de un modo que en cualquier dirección que tomes, en 6 cuadras como máximo tenés un parque o una plaza. Y eso llevó a que en plena pandemia, cuando empezó a flexibilizarse, recuerdan que solamente se podían estar en espacios abiertos y espacios verdes, cualquier platense sabía que en cualquier dirección que tomara, como máximo en 6 cuadras, estaba en un parque. Entonces, ya, vos sabías, si era 5 cuadras para allá, significaba que era una cuadra para allá. Entonces, vos tenías, y esto que parece una minucia, no lo fue. Bueno, en mi caso yo lo vivencié, yo tengo un sobrino autista, trastorno del espectro autista, todos los días había que sacarlo a la calle por una cuestión hasta de salud mental. Entonces, mi hermano todos los días podía disponer, decir, vamos a un parque distinto, sabiendo que a menos de 6 cuadras tenía opciones. Entonces, fue un fruto tardío de una sabiduría aplicada hace 140 años. Entonces, una maravilla. Entonces, es simplemente un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de aquellos años notable, y solamente esto lo voy a mencionar para hacer toda la pregunta, que es la importancia de la masonería en la ley 1420. ¿La masonería sigue involucrándose tanto en el diseño de políticas públicas como lo fue en aquel momento? Totalmente, y de hecho hace 1 año y medio, 2 años, apenas salida la pandemia, la masonería institucionalmente, como gran logia de la Argentina, presentó un proyecto de ley, cosa que siempre fue a través de masones. La ley
llamamos la Ley 1420 del siglo XXI, a la Ley de Educación Ambiental. Este proyecto de ley se presentó como gran logia de la Argentina, luego de un debate interno muy importante y del apoyo de 16 universidades nacionales, de más de 20 consejos deliberantes de colores políticos bien diferentes. Se presentó como gran logia en la Cámara Alta y fue uno de los 5 proyectos de la Ley de Educación Ambiental que terminó siendo aprobado por unanimidad en el Congreso de la Nación. Pero la educación es un tema, la educación laica, es un tema que atañe a la masonería desde siempre. La reforma, no solo la ley 1420, educación libre, laica, gratuita, obligatoria, mixta, como decía Jorge hace un rato, Jorge Ferronato, sino que de la logia docente que formó parte activa de esa discusión, donde formaron parte personas muy importantes de nuestra historia, forjó políticas de Estado, ¿no? Porque fue defendida por Sarmiento y fue promulgada por Roca. Estas políticas que hoy son difíciles de ver, pero también formó parte de la reforma universitaria del 18. Tenemos copia de un facsímil de aquella época, donde el gran maestre del momento le mandó una carta a cada uno de los presidentes de la logia del país pidiendo que se apoye activamente el movimiento revolucionario que se está dando en Córdoba, que apoyemos a los estudiantes por una universidad laica, cogobernada, libre, etc. La masonería formó y formará parte de toda política activa que tenga que ver con la educación para nuestro país. Última pregunta antes de abrir a las preguntas. ¿Por qué acá hicieron un stand? En la Feria del Libro de este año. Al revés, informemos. Hay un stand para aquellos que... Tenemos un stand propio aquí en el pabellón azul. ¿Cuánto? El pabellón número 526, que tiene una réplica de lo que es un muy pequeño templo masónico en el espacio que pueden visitar, porque nosotros tenemos un fondo editorial propio. La Gran Logia de la Argentina tiene un fondo editorial que imprime libros de distintos autores, masones y no masones, sobre temas que hacen a la masonería, temas específicos del simbolismo de la masonería, pero también de historia, de política. Por supuesto, lo ponemos a disposición en un solo lugar en esta oportunidad, en esta gran fiesta de la cultura como es la Feria del Libro, ¿no? Pero sí aprovecho la oportunidad para recalcar, sobre todo a masones, aquellos que estén interesados en la política, en la cultura, en la historia y en la masonería, que si aún no lo hicieron, lean el libro La ciudad de las ranas, porque en clave literaria, en clave novelesca, cuenta información muy bien documentada, muy fácil de verificar, y que cuenta anécdotas y perlas de la historia, como nos contaba Hugo recién. Así que muchas gracias también, Hugo. Gracias. Y ahora, si les parece, abrimos a las preguntas. Acá hay un micrófono disponible, así que allá tenemos a alguien que va a levantar la mano y lo que les pido es ser concisos para poder tener más preguntas. Vamos. Gracias, Hugo. Gracias, Pablo. Bueno, hay una anécdota que Albert Einstein estuvo en La Plata, más contemporáneo que Julio Verne, por supuesto, ¿no? Pero también, y yéndonos y volviendo al tema que vos planteabas, hay un jugador del cual vos todavía no nombraste en esa disputa, ¿no? Idas y venidas de la Fundación de La Plata, que es justamente Sarmiento, el hermano masón, que decía que La Plata estaba muy cerca de Buenos Aires para ser capital de la provincia. Si tenés información, ¿nos puedes ampliar un poquito? Sí. Sarmiento es un personaje maravilloso, peleador, se peleaba con la mitad y con la otra mitad se ponía enfrente para volverse a pelear. Y mostró una evolución notable con respecto a La Plata, porque empezó criticando, oponiéndose, como bien decías, planteando que estaba demasiado cerca de Buenos Aires y que con los avances de la tecnología y de la infraestructura iba a estar demasiado cerca. Recordemos algo, ¿no? Como contexto. Cuando deciden levantar La Plata, en donde está La Plata, desde Buenos Aires hasta esos terrenos se tardaban 4 horas. Así que no era tan cerca en ese momento. Ya cuando están construyéndolo y terminan de tender las vías ferroviarias,
pasó a ser 1 hora 30. Y cuando completaron todo el tendido, pasó a ser 1 hora 5. Con lo cual estamos en los mismos tiempos, si vas en tren, que en 1883-84. Por ahí nos dice algo de los problemas que hemos tenido en los últimos 140 años, ¿no? Pero bueno, pero lo que planteaba en ese momento Sarmiento era decir, a ver, el riesgo que tenemos, también lo planteaba Fleitas Ortiz de Rosas, Fleitas no, Ortiz de Rosas, que planteaba decir, el árbol de la ciudad de Buenos Aires va a ser tan frondoso, la sombra, que le va a impedir crecer al retoño de La Plata, ¿sí? Pero luego Sarmiento va evolucionando, visita la ciudad en 2 ocasiones y termina planteando y afirmando que La Plata resultaba admirable y que era la California de América del Sur y que La Plata estaba en condiciones de competir con Nueva York por sus avances, además, eh, por su ambiente cosmopolita. Y cierro el comentario con esto. Doy solamente 2 ejemplos. Por un lado, por avances, La Plata fue la primera ciudad de América del Sur en tener electricidad en todo el casco urbano. Fue la primera ciudad en tener tranvías eléctricos. Compitió de mano a mano con Buenos Aires en el tendido de los teléfonos. Y además, en la dinámica cosmopolita, en La Plata era una ciudad bastante peculiar. El primer censo se hizo en 1884 y dio 10.407 habitantes. Supongamos que eran 10.000. Y vamos, los porcentajes son un poquitito distintos, pero para simplificar. 40% era italiano, 20% era español, 20% eran todas las otras nacionalidades que se les ocurra, todas, y solamente el 20% final era criollo. El idioma franco, la lengua franca en La Plata en esos momentos era el italiano. Y de hecho los primeros 2 barrios de la periferia platense que se levantan son la Piccola Italia y la Calabria Chica. Así que queda claro que los tanos éramos mayoría ahí en La Plata. Y lo otro singular era una enorme desproporción brutal entre hombres y mujeres, porque quienes venían a Farel América. Y entonces la mayoría dejaba a sus familias en sus lugares de origen, venían a tratar de buscar un presente y un futuro para luego llevar a su familia. El 88% de esos 10.000 habitantes eran varones. Solo el 12% eran mujeres. Si descartás las mujeres que ya estaban viviendo allí, pero que estaban casadas, o que eran solteronas, o que ya eran demasiado grandes para casarse, o demasiado chicas para casarse, quedaban 120 mujeres para más de 10.000 hombres. Y de hecho los registros de la época te hablan de problemas de crímenes pasionales y mucho más. Prostíbulos, piringundines, como se le decía en la época, que los 2 más lindos para mí eran los de la flaca Isabel y la fea Teresa. Posta que se llamaban así, ¿eh? Posta. Y de hecho La Plata, ese ambiente es el que termina generando una combustión que lleva junto con Buenos Aires al surgimiento de piringundines donde se cantaba y se empezaba a bailar tango. Ese es el contexto. Y en ese contexto es lo que ve Sarmiento y dice, acá hay algo muy interesante, y empieza a apoyar a esa ciudad. Contestada la pregunta. ¿Pregunta? ¿Alguien? Vamos, allí hay uno. Espera que tenga el micrófono. Y luego vamos allí. Primero ahí. Sí, sí. Y después vamos ahí, ¿eh? Ahí vamos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Hugo. Para vos, Hugo. Después de toda la investigación que tuviste que hacer para escribir tu libro, ¿qué opinión tenés hoy en día de la masonería argentina? Muchas gracias.
Para mí es todavía un signo de pregunta. Hay mucho todavía por investigar. Como decía antes, ¿no? Yo soy profano, no soy masón. Lo cuento para que vislumbremos los desafíos que todavía creo que tiene la masonería y también las oportunidades. Como hablábamos antes de Rocha, ¿no? Es decir, oportunidades de abrir, por ejemplo, sus archivos históricos. Yo creo que hay infinidad de datos súper valiosos que verán la luz cuando se haga un trabajo completo, que lo están haciendo, tengo entendido. Incluso, por ejemplo, hay un amigote mío, Martínez Peloa, que está haciendo un gran trabajo. De hecho, hay un libro, vi que está en el stand, justamente de análisis histórico. Porque hay, yo creo que piezas del rompecabezas de la historia argentina que todavía desconocemos precisamente porque no han salido a la luz. Y yo creo que, por un lado, a mí lo que me ha generado es, si querés, reducirle el chimichurri, esta cosa que, viste, sí, somos hermanos masones, pero no lo queremos contar, que si querés, por un lado, sí, te da un toque de misterio, un toque de misticismo y de leyenda, pero por otro lado te quita justamente valor a lo que sí hizo la masonería. Entonces, como un toma y daca, ¿no? Por supuesto que después entiendo que hay muchas personas que no tienen ganas de contarlo. Y me parece bien. Una cosa es no cuentes sobre lo propio, pero mirando para atrás es interesante repasar qué ocurrió. Y te doy un solo ejemplo de esto, ¿no? De que todavía son los desafíos. Yo, para este libro, Ciudad de las Ranas, estuve golpeando puertas, tocando timbre, llamando por teléfono durante 3 años, ponele. Y no me daban ni bola. Y yo seguía. Y todos los veranos yo vacaciono en Valeria del Mar y hay un tío que va a Valeria del Mar que durante el año no nos vemos mucho, pero porque nos vemos en Valeria del Mar. Entonces, en Valeria del Mar comemos asado, viene a la playa y nos mateamos juntos, charlamos durante horas y hablamos de política y economía. Entonces, ya mi mujer al final está harta, nos deja a los dos charlar tranquilos. Y yo le decía, no, estoy con esta novela, estoy escribiendo, que esto, que lo otro, no sé qué, pero no sé que los masones no logro que me abran. Ah, bueno, pero seguí intentando. Finalmente, logro que me abran la puerta, logro que me entreguen información, publico la Ciudad de las Ranas, me invitan a, en la calle de Cangallo, ¿cómo se llama el lugar hermoso que tienen? El salón principal. El Gran Templo. El Gran Templo, que es una cosa de locos. Al que no conozca ese templo, vaya, por ejemplo, la noche en los museos, porque es lindísimo. Y difunden una foto, diciendo, gracias Alconada por venir, con la alegría, las puertas están abiertas para cuando vos quieras volver. Fenómeno, ping. Cuando mi tío ve eso, me dice, posta, me dice, Hugo, qué lindo que estuviste con mis hermanos en el Gran Templo. Y a mí me salió, perdón por la expresión que voy a hacer, le digo, pedazo de hijo de puta. Hace 3 años que sabés que estoy golpeándole la puerta, hiciste el sota. Me dice, Hugo, somos discretos, discreto la puerta. Posta, mis primos no saben que mi tío lo es. Y mi tío me pidió, no abras la boca. Con lo cual yo creo que el día que se muera, yo tengo que agarrar a mis primos y digo, venga muchachos, hay algo que les tengo que contar, porque van a venir algunos, porque me contaron, aparecen ustedes, camisa blanca, corbata negra, traje negro, y aparecen a pedir un pequeño espacio para tener una última despedida del hermano. Le voy a tener que avisar yo, que el tío... Esas cosas, ¿no? Pasan que todavía dificultan. Perdón, vamos con la siguiente pregunta. Pasar el micrófono. Gracias. Hugo, interesante la charla. He tomado nota de un aspecto de Sarmiento. Yo soy un admirador de Sarmiento y no conocía que era su visión geopolítica. Pero les cuento, yo soy de Dolores, provincia de Buenos Aires, que era una de las ciudades que estuvo en disputa en aquel momento para ser la capital de la provincia, igual que otros por ahí lo ponían Tandil, Mercedes. Exactamente. Y porque se decía justamente lo que decía Sarmiento, es decir, que estaba tan cerca la ciudad a fundarse de La Plata, que iba a ser un poco absorbida, o iba a ser el dormitorio de Buenos Aires o viceversa. Antes de ir a tu pregunta, muy breve comentario. De hecho, el propio Rocha, ya retirado de la política, ya muy grande, él compra un par de terrenos, uno se lo dona y el otro lo compra, en Mar del Plata, construye el Doña Paula o Santa Paula,
Santa Paula, creo que se llama, que es la mansión que todavía está en honor a su mujer en Mar del Plata, y él llega a decir, ya mirando para atrás, decir, si volviera a hacerlo, elegiría Mar del Plata como capital de la provincia de Buenos Aires en vez de La Plata, por la cercanía de La Plata, y por además Mar del Plata, el puerto, el clima, que esto, que lo otro. De hecho, ¿cómo se llama el diario de Mar del Plata? La Capital, porque todavía hoy tienen ganas de... Sí. Perdón, vamos a la pregunta. Perfecta la aclaración y qué lindo ida y vuelta. No, y lo que quería preguntarles en general es si justamente, bueno, en Estados Unidos, Filadelfia, por ejemplo, es una de las ciudades, yo creo que más masónicas, igual o más que Washington, ¿no es cierto? Simplemente eso. Sí, a ver, en mi caso, si quieres Por favor. breve, yo fui corresponsal ante la Casa Blanca y tuve que recorrer mucho en Estados Unidos, y una vez en Filadelfia hay un tour que se hace, que es un tour nocturno, que se hace por la zona histórica de Filadelfia, y yo no sé si fue ese guía turístico en particular o si es de todos los tours, pero él combinó, digamos, todo el bagaje histórico, combinándolo con algunos aspectos de la masonería. Y era impresionante. En Filadelfia era taca, 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 todo el tiempo. Sí. En Filadelfia lo consideran tal cual, una de las ciudades masónicas, pero hay cuadros incluso siguiendo la línea de la Washington DC, donde Washington en su momento poniendo la piedra fundamental, la piedra basal de la construcción de la ciudad, que es una ceremonia masónica, uniendo con la historia que nos contaba Hugo antes de la ceremonia donde se inaugura o se da comienzo a la construcción. Hace poco, creo que fue el año pasado, Nicolás, hubo un intento de abrir esa piedra, porque en esa piedra se colocaron medallas de logias, fueron de visita, no solo de La Plata, sino de distintas partes de la Argentina, y entiendo que no se pudo. Hay un problema, sí, un tema de seguridad, que no se pudo sacar esa piedra. Pero es una ceremonia masónica, Washington, Filadelfia no son la excepción, donde se colocan una especie de cápsula de tiempo, ¿no? No solo medallas, sino deseos para el futuro. Y estábamos deseosos de ver en el año en que se declaró La Plata como ciudad masónica qué legado escrito nos habían dejado nuestros hermanos de la construcción. Hacemos una última pregunta, Dale, ¿no? sí, Porque sí, nos están vamos, echando acá. Bien. Bueno, buenas tardes. Es una pregunta que quiero que la compartan la respuesta. Por un lado, desde la actualidad, ¿cómo ves el rol de la masonería en la sociedad argentina? Y desde la historia, ¿cómo la ves y cómo interpretás cuál es el rol de la masonería desde la historia y qué es lo que la masonería hoy quiere hacer? Déjame arrancar a mí, Por favor. porque además mi respuesta te va a tirar el centro a la cabeza para que vos completes. A ver, la masonería, insisto con esto, no soy masón y al mismo tiempo creo que la masonería fue clave para entender la Argentina de hoy y el mundo de hoy. En el sentido de igualdad, fraternidad, sí, todo lo que es libertad, por supuesto, sí, pero más allá de eso, por otro lado, que es esta idea de separación iglesia-estado. Entonces, una dinámica, claro, que hoy para nosotros es obvio. Es decir, sí, la educación es pública. Porque, a ver, hoy parece Navidad, pero en aquellos tiempos era decir, mirá, la educación, si no estás bautizado, educarlo en tu casa. Lo mismo que cementerio. El cementerio del Camposanto, donde si vos no sos católico, no podés enterrarlo. Y de hecho, si sos católico pero te suicidaste, no te entierran porque es pecado mortal. Enterrarlo en el fondo de tu casa. Era una locura. Y lo mismo con el Código Civil, porque en definitiva, acá está bien, Dalmacio Vélez Arfiel establece el Código Civil, que es un código del carajo, pero en su momento era los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, naturales, tenían una larga lista. Y en definitiva era, si vos no estabas bautizado, no te podías casar por la iglesia. Si no estabas casado por la iglesia, tus hijos no eran legítimos. Si no eran legítimos, no eran los mismos derechos hereditarios que el otro pibe. Una locura. Entonces iba a decir, si vos sos judío, mormón, maometano, ateo, lo que sea, perdiste. Entonces, hoy para nosotros es una cosa obvia que decir separación, iglesia-estado, los mismos derechos, los mismos no sé cuándo. En aquel momento fue revolucionario. De hecho, llevó a peleas familiares la discusión de la ley 1420, por ejemplo, entre dos hermanos. Los hermanos Goyena,
que uno era masón y estaba a favor de la ley, lo que fue luego la ley 1420, el otro estaba en contra, Miguel y Pedro. Y de hecho, después podés combinarlo con el chimichurri. Al parecer uno de los dos quiso ser masón, lo rechazaron y a partir de ahí pasó a ser antimasón fanático. Olvídense de eso. Pero en definitiva, eso. A partir de ahí, si querés, es resuelta esta idea de separación iglesia-estado. Si querés, uno de los baluartes de la masonería pasó a ser reconocido de manera completa social, pero al mismo tiempo le quitó uno de los leitmotivs de la masonería, ponele. Y entonces, a su vez, para ahí te lleva un replanteo de alguna de los objetivos que puede trazar la masonería. Y ahí te tiró el centro a la cabeza. Absolutamente, y gracias por el pie. Me hacías acordar al comentar algo, hay un discurso de Sarmiento, cuando deja la gran logia, deja la gran maestría en ejercicio y la deja en poder de su propio maestro, Leandro Alem, ni más ni menos, cuando asume la presidencia de la nación. Que si uno tapa la fecha y la firma, puede ser un texto absolutamente vigente. Porque él, entre otras cosas, dice, me dicen que la masonería ya pasó, digamos, que ya es algo del pasado, que ya no tiene esas luchas contra los poderes monárquicos o en contra del clericalismo acérrimo, pero él, muy por el contrario, asevera, la masonería está más vigente que nunca, porque sigue existiendo el pensamiento mágico, sigue existiendo la falta de pensamiento crítico y científico, sigue existiendo la tiranía, según la define él, la tiranía del lenguaje foráneo, ¿no? Y en la masonería y por sus valores y cómo lo vuelca la sociedad, entiende que es eso que nunca va a suceder, pero cuanto más exista, más cerca de ello estemos, que es la fraternidad universal. Y por lo tanto, cualquiera que critique a la masonería, en palabras de Sarmiento de vuelta, es básicamente por ignorancia. Critique en el mal sentido, ¿no? Por supuesto. De nuevo, a los Sarmientos, que es como dice tía Hugo. Tiranía. Exactamente. ¿Qué está haciendo hoy la masonería? Justamente a través de nuestra institución y de muchas instituciones con las que trabajamos, con el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el Observatorio de la Ciudadanía, la Gran Logia Femenina de la Argentina, con quienes trabajamos codo a codo, seguimos trabajando por un laicismo duradero y verdadero, es decir, en el sentido de instalar la investigación científica como medio de investigación, no, digamos, lo más alejado del dogma relacionado con la masonería, es decir, el dogma es aquello que se acepta sin discusión. El masón, por el contrario, te va a plantear, bueno, dame los fundamentos, el porqué de las cosas. Nosotros seguimos trabajando no solo en proyectos de ley, sino en proyectos concretos. Están haciendo una universidad que nació en la gestión 2008-2011 de Jorge Clavero y que dará luz en breve, que es la Universidad Laica Argentina, la UNILA, porque entendemos que es un espacio que falta, más allá de que existen universidades públicas que, como decíamos, las apoyamos fervientemente desde la reforma universitaria a nuestros tiempos, habrán visto nuestro comunicado días pasados, pero entendemos que hay un espacio faltante con los valores que tienen que ver con el laicismo, con los valores que tienen que ver con el cuestionar todo, pero a uno mismo, porque lamentablemente el libre pensador pasó a ser una palabra para denostar. Esta palabra que dicen, este es un libre pensador, no lo convoquemos, en el sentido como si fuera algo malo. Por contrario, para el masón es algo bueno, es algo, una virtud. Entonces entendemos que la masonería está trabajando y debe trabajar fuertemente en el plano nacional, regional y por extensión internacional en este sentido. Venimos de un foro con el gran canciller de la Gran Logia, donde es una especie de OEA de la masonería, que es la Confederación Masónica Interamericana, y hay un hilo conductor en los problemas. Este pensamiento mágico, esta cuestión de la inmediatez que hace que uno no reflexione, es un problema de época, no es específicamente de la Argentina. Por supuesto, le pondremos el acento local, pero creemos que entre todos tendremos que seguir trabajando y que la masonería, al decir de Sarmiento, está más vigente que nunca. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Y gracias a todos.